Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a usted que nos acompaña como todos los días en punto de esta hora para esta edición especial de AFN Político y algo más. ¿Que por qué es especial? Pues nomás por una cosa, ¿verdad? Porque aquí en esta mesa está, como todos los jueves, mi tocayo, Enrique Sánchez Díaz, director del periódico El Sol de Tijuana, un extraordinario amigo y extraordinario periodista. Tocayo, bienvenido. Buenas tardes. Tocayo. Pero si hay algo extraordinario que celebrar, hoy es el Día de las Madres. Por supuesto. Y la verdad es que es algo insólito, como todo el pueblo mexicano queremos a nuestras madres. Y hoy es un día especial por eso. Todo el mundo rinde pleitesía, homenaje a quien se ha sacrificado y ha sido abnegada para llevarnos sin conducirnos, hacer cada quien lo que seamos en esta sociedad, grandes, chicos, pequeños, pero parte de un México muy grande. Felicidades a todas, muchas gracias. Nomás le faltaron las mañanitas a mi tocayo y caramba, bueno, me caí, se las cantaba aquí, si no fuera porque luego me multan y luego me dicen, no, que el copyright y que no sé qué rayos. Ni siquiera le podemos poner aquí al Mariachi Vargas de Tecalitlán. No, bueno. Pero no importa, no le aunque. A nosotros siempre nos da muchísimo gusto saludar por lo pronto a los amigos de Mexicali que nos sintonizan a través de la 1120 de la radio Contigo, allá en MBS, en la capital de Baja California. Y por supuesto también saludando a quienes nos ven, nos escuchan a través de CNR estatal, en canal 73 de cable, y a quienes nos ven y escuchan a través de la opción de Facebook Live. Desde luego, por supuesto, pues en el propio portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Tenemos disponible ese video, productora, ¿sí? Una probadita, tocayo, de algo que está ocurriendo en este momento allá, justamente en el Faro de Playas de Tijuana, en el terreno de lo noticioso. Esto es algo de lo que se está, a propósito del Día de las Madres incluso, se está escenificando en el extremo oeste de Tijuana, bueno, de América Latina, ¿no? Justo ahí pegado al cerco, en este sitio que se ha convertido en sede de muchos actos simbólicos relacionados con política exterior, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Un centenar o posiblemente un poco menos de un centenar de activistas que le están dedicando una megamentada al presidente norteamericano Donald Trump, pues por sus políticas en materia migratoria, por el tema del muro y demás, ¿no? ¿Qué te pareció, tocayo? ¿Ya viste algunas imágenes de esto que acaba? Desde mi punto de vista, definitivamente es una incitación y una grave ofensa, porque como quiera que sea, el presidente Trump, con todos los defectos que tenga, pues tiene derecho a decidir sobre el destino de su país. Sí. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con su política migratoria, sí, pero pues él está defendiendo su frontera y su economía. Y la semana pasada vino Jeff Sessions, el procurador de justicia esta semana, aquí precisamente pegado al Parque de la Amistad, ahí donde están ellos, pero del lado norteamericano, a decir que ahí va a haber cero tolerancia después de que hace 15 días la caravana de migrantes, 11 o 12, treparon esa cerca y lo retaron públicamente. Y pues una respuesta contundente, porque Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, se fue a Calexico a dar un mensaje muy fuerte a la patrulla fronteriza y a los agentes del ICE para contener esta cantidad de migrantes. Y decía Sessions, el procurador de la República de Estados Unidos, que cada año Estados Unidos alberga a 1.100.000
migrantes nuevos que aplican legalmente y que hay 150 de millones de personas en el mundo que se quieren ir a vivir a Estados Unidos. Y él decía, le tenemos que poner límite. Y dijo que sí había asuntos de derechos humanos que ellos protegían, pero que definitivamente tampoco se iban a dejar engañar, porque no todos los que cruzaban tenían esa intención de que verdaderamente estuvieran sufriendo una amenaza de muerte. Vienen en un país crítico, sí, pero no amenazados de morir. Bueno, esa es la postura de ellos. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer manifestaciones, pero sin faltar el respeto a nadie, ni aquí ni fuera de aquí. No, y es evidente pues que al gobierno de los Estados Unidos le asiste el derecho de controlar sus fronteras. Eso creo que está fuera de toda discusión. Y esto, bueno, pues es claramente una posición política en torno a esa política migratoria, la de la administración de Donald Trump, pero en general la administración del gobierno de los Estados Unidos, más allá de Trump. Lo cierto es que ha habido durante muchos años una política migratoria de contención, algunas veces más laxa, otras veces menos, pero en términos generales una posición muy crítica respecto al tema de la seguridad en la frontera, ¿no? Y la migración es un tema vinculadísimo a la seguridad, sobre todo después de los ataques del 9/11, que se endureció la política migratoria, ¿no? Así que pues ahí están estos también ejerciendo su derecho a manifestarse, pero pues francamente poco probable que vayan a llamar la atención siquiera de... No, sí pueden llamar la atención, pero nos va a causar Trump un estrago económico a todos. Yo quiero decirles algo, no es una opción. Yo no estoy a favor de el endurecimiento de la política migratoria tan fuerte, pero quiero decirles que en contraparte, los que tenemos documentos para cruzar legalmente, ya sea la tarjeta de cruce fronterizo o los residentes legales de California, pues vamos y venimos a gusto, ¿no? Digo, salvo que a veces las filas son demasiado largas porque hay demasiada gente cruzando, pero hay un buen trato, no ha habido nada de agresión. Ojalá que este tipo de eventos no nos traiga consecuencias por el otro lado. Esperemos que no, Tocayo. Me parece que identificábamos correctamente hace un momento al señor Tamay, este hombre de Mexicali, entre los organizadores de este movimiento, alguien que justamente participó en un plantón protesta contra Donald Trump en su visita reciente aquí a la zona de Otay para ver los prototipos del muro fronterizo. Creo que es el mismo grupo esencialmente, hasta las mismas lonas. Sí, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Lo que andan defendiendo es que les den algo de presupuesto como organizaciones civiles para seguir atendiendo a los migrantes, que por otro lado se hacen una gran labor atendiendo gente que tiene en condiciones muy precarias. Sí, ciertamente. Y el otro fenómeno grave es que la mayor parte de los migrantes que vinieron de Centroamérica, que fueron 350, 200 ya pasaron y quedan como 120, 150, la mayor parte son mujeres y niños. Entonces decían que no aprovecharan el hecho de traer niños para dar lástima, para que les abran las puertas. Y lo más grave pues es que al cruzar Estados Unidos, hacer la revisión de sus casos, a veces como los mandan a centros de detención, los hijos no pueden quedarse en los centros de detención, depende cómo estén, entonces a veces separan familias, y no es una cosa de pretender destruir familias, sino cuestión de las leyes. Los niños no tienen por qué estar en lugares donde hay virtualmente reclusión. La verdad no sé como usted qué tan complejo sea el problema. Lo que sí veo es que hay gente que aprovecha esta situación, activistas, digo, pues que se están ganando su derecho a un subsidio, una aportación que les tienen que dar para mantenerse, pero no es a costa de decir lo que la mayoría de la gente no siente. Desde luego, sin duda. Oye, Tocayo, ¿qué te pareció lo del trato que la administración estatal le está dando al caso de este muchacho mexicalense León Fierro, detenido casi 4 meses después por
por la manifestación del 16 de enero en Mexicali, allá en el ejido Choropo. ¿Te acuerdas aquella confrontación que hubo a pedradas entre policías y activistas del movimiento contra la cervecera, ¿no? Cuando la juez de control que revisa el asunto decide reclasificar los delitos por los que se le acusa, que originalmente eran de homicidio en grado de tentativa, y después, como parece insostenible la acusación, se lo dejan más barato en lesiones, ¿no? Que es de todas maneras pues un asunto delicado, pero menor en términos de gravedad, y entonces, no obstante eso, decide que este muchacho, este ingeniero, se quede tras las rejas hasta el 8 de julio para determinar su suerte final, porque pues era un peligro para la comunidad que anduviera libre, según el criterio de la autoridad. ¿No te parece un poco excesiva la decisión? Independientemente de si hay efectivamente lesiones contra los policías, por lo cual tendría que pagar tal vez, pero se vio como más bien la intención de retenerlo tras las rejas a como dé lugar, a cualquier precio, y obvio pues hay gente molesta en Mexicali por ese manejo de la juez, ¿no? Con todo y que el gobernador dijo, pues no es mi asunto, está en manos de otra autoridad y ellos son los que van a decidir su suerte, yo nada tengo que ver. Bueno, para empezar, este es un asunto político eminentemente. Si bien se desborda de un problema social, porque gente de la sociedad se manifiesta en contra de la utilización del agua para una cervecera en Mexicali, se convierte en un conflicto político, sí, que también se están aprovechando de los dos lados, porque está precisamente lo más álgido de la campaña política. Estamos llegando casi a la mitad de lo que es la campaña política. Entonces, están exacerbadas las pasiones. Yo creo que son asuntos baladís que han crecido de alguna forma, pero te lo digo también con mucho respeto. El propio diputado Corona Bolaños Cacho, que estuvo aquí, que es presidente del Congreso, y todos los presidentes que han sido de la legislatura han deplorado la forma en que los han agredido física, verbal y jaloneado a ellos en lo particular, y la figura del Congreso, la sede legislativa también, que le ha faltado el respeto. Todo es dentro de este marco. Entonces hay mucha gente que dice, oiga, bueno, pues pongan orden donde la gente se desborda, como cuando agredieron la camioneta del gobernador, claro. Manifestaciones que le dieron hasta como de golpes al vidrio y lo jalonearon, etcétera. Pues yo creo que esto no debe estar sucediendo. Pero pongamos, Mexicali tiene otras características, entonces no conozco de fondo todo, pero sí se ve, es una consecuencia definitivamente política. Y el hecho de que lo mantengan ahí, pues lo hace, entre comillas, mártir de un movimiento, pero a la vez si sale, les va a incendiar el Estado en los días más críticos cercanos a la elección. A mí me sorprende, tocayo. Bueno, yo entiendo esa lógica, ¿no? Desde el poder ya hemos visto cómo se aplica a veces, ¿no? Sí. O sea, es preferible tenerlo a buen recaudo y que no delata durante el proceso electoral, según la lógica que hemos visto en otras ocasiones en los gentes del poder. Pero estaba en manos de la autoridad finalmente que esto no ocurriese justo hoy en la etapa electoral, porque esto ocurrió el 16 de enero y es hasta 4 meses después que deciden proceder. Si tú me das un caso donde no haya burocracia en la justicia, te lo creo, pero la justicia es de lo más lento y lo más torpe. Y ahora pues el gobierno del Estado, lógicamente, como Poncio Pilato, dice, pues está en manos de un juez, ya no son conmigo, pero presentaron la acusación penal. Sí. Entonces, y sí hubo policías agredidos, como también a lo mejor los policías excedieron con los manifestantes. Es algo que no puedo medir, porque está en otro municipio y no me tocó ser actor, ni partícipe, ni ver, pero sí te digo, definitivamente es un efecto político que va a bajar de tensión en cuanto pase la elección. Y también depende de quién va a ganar, cómo se va a resolver más rápido o más lento.
Fue de veras impresionante, porque además, y lo decían los abogados defensores de este muchacho, León Fierro, dicen, oye, a ver, no entendemos esto de la aplicación de la justicia, ¿verdad? Porque detienen, por ejemplo, a alguien con la maleta con restos humanos y los dejan libre, ¿no? O detienen a 12 fulanos en Tijuana armados hasta los dientes y los dejan libres. Y a por un delito menor, mucho menor, se queda guardado, ¿no? Entonces dicen, pues, a ver, que alguien nos explique, porque pues entonces no entendemos cuál es el sentido de la justicia que se está aplicando, el modelo, ¿no? El criterio en esta materia, ¿no? Los magistrados y los jueces tienen mucho que explicar. Definitivamente, digo, se basan en algún precepto de ley para justificarse, pero a veces la consecuencia es más grave que la decisión o la excusa. Y te lo voy a poner también en un otro ejemplo: el regreso de los taxis amarillos, que está a punto de consumarse. Sí, exacto. Quizá legalmente tenga muchos derechos este hombre, Oscar Morales, y el gremio, que ya no son gremio taxis, le cambiaron el nombre, ya no mexicanos, ahora son económicos, creo. Tiene muchos derechos, sí es cierto, pero también la ciudad tiene derecho a poner orden y reglas. Por supuesto. Y no, ningún juez, por más grande que sea, puede obligar a la ciudad a decir, mira, ahora le das concesión porque yo digo. Le van a dar una suspensión provisional de lo que tenían. Si estaba cancelada la terminal, el sitio, la lanzadera o como le llamen, porque no había pagado ese año, se lo pueden revocar. Pero en fin, es otro asunto que también se tiene que explicar. No les importa el interés social cuando hay otros intereses de por medio, o económico, o de poderío, o por lo político, partidista. Entonces, la verdad es que por eso es la gran revolución que existe en México, revolución de ideas y presiones. En esta campaña se está manifestando. Sí. Se está manifestando porque no me interesa pagar el precio que sea con tal de tumbar a los que ya se tienen que ir porque ya me hartaron. Es el sentimiento popular. Entonces no hay que preferencias o no preferencias, y partidos o no partidos. Es tal el hartazgo de la gente que no importa lo que pase, quieren un cambio a como dé lugar. Entonces las preferencias, etcétera, pues quedan en segundo lugar. Es un sentimiento de revancha, si tú quieres, como lo vimos el 2015, la elección local de federal aquí, y ahora se está dando algo muy parecido. No es algo que esté yo inventando, es algo que está a flor de piel. No, pues ahí está acreditado, ¿no? Documentado. Somos un país que macroeconómicamente está estable, está bien posicionado. Tiene buenos indicadores. Pero la macroeconomía no se refleja en la economía del pueblo. Hay una desigualdad brutal, hay una pobreza gravísima y una tolerancia o exceso de me vale sombrilla en cuanto a la violencia, que ningún gobierno le responde para contener a los criminales y a los delincuentes. Hay una impunidad brutal. No se ve la fuerza del Estado, asesinan y emboscan soldados y no hay una respuesta contundente. Yo creo que hay cosas impresionantes y eso es lo que está marcando la diferencia en esta elección. Es algo atípico, no es una campaña común. En esa campaña, digo con todo respeto, no lo tomen a mal, donde se va a cobrar una factura contra el que lastimó la economía de esa gente. Nosotros lo vemos en lo particular con nuestros compañeros de trabajo. La mayor parte de los reporteros tienen 2 trabajos y a veces trabaja también la esposa y apenas así sale. Entonces no es nada malo, es que están pasando cosas increíbles. Simplemente son expresiones de una realidad, ¿no? Que está aquí golpeando. Está a flor de piel. Impresionante. Pregúntale quien tú quieras. Platica con un taxista, el bolero, una ama de casa, una señora doméstica. Pregúntale si te van a decir, no, yo estoy con por esto, sí puede hacer el cambio. Ah, caray, bueno, pues está bien. No razona. No. Sino reacciona a un sentimiento.
Es un voto emocional, ¿no? Lo que vamos a ver realmente, lo que se está manifestando. Es lo que se está viendo. Ahora, los estados no pintan en la elección mucho, cuando son elecciones federales exclusivamente. Donde hay elección de gobernador son otras condiciones. Pero aquí, precisamente, Baja California, no hay una gran atracción. Yo te digo, con el respeto del mundo, todos han sido diputados. Bonilla, Jorge Ramos y Arregui, que son los candidatos más. Y todavía Gina Cruz también es todavía diputada con licencia. Así es. Ahora están prometiendo resolver lo que como diputados no hicieron o aprobaron. ¿Quién aprobó la reforma de los códigos que fue tan laxa para dejar en libres a todas las personas y ponerlos a disposición de un juez? Ya no son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Y aunque solamente que los agarres en flagrancia, y todavía si los detienen con alguna bemole ahí que no era adecuada, se desvanece el delito. Dices tú, uy, pues, si ellos crearon esas leyes y ahora prometen que van a ser la seguridad y los dueños de... Pues, ¿quién le va a creer? No, ahora sí te voy a regresar al IVA al 8%, y ven, y cuando lo aumentaron, ¿qué hiciste? O sea, todo eso, entonces la gente te pregunta, oye, pues, ¿qué me estás viniendo a ofrecer? Yo sí voy a ser el candidato a la seguridad, me dicen casi todos. Caramba, digo, sí, ¿y dónde está la inseguridad que no has hecho nada? Digo, por eso hay esa discrepancia y sigue siendo el centro del país y la campaña presidencial la que parte el queso en cuanto a la elección y a la voluntad de la gente para votar. Y en el caso de Baja California llama la atención que Andrés Manuel López Obrador está jalando incluso a los candidatos a diputados y al Senado. En el 2006 y en el 2012 tuvo diputados federales y senadores a raíz de una consecuencia, a pesar de que no va a las dos elecciones. La del 2012 es cuando tuvo más votos en contra, 3 millones de votos contra Enrique Peña Nieto. Así es. Sin embargo, Marco Blázquez fue senador por el partido que él lo propuso, por la izquierda. O sea, trae un arrastre natural. Entonces, si tiene 3 sexenios peleándola, pues el hombre es más conocido que todos. Desde definitivamente. Luego. Entonces, pues no sé, parece inminente sí. Que él va a ser el triunfador del 1 de julio, si no acontece algo lamentable que a mí me daría mucha pena porque el país se nos va a la borda. Pero no se ve que vaya a haber cambio. Inclusive los analistas más expertos a nivel nacional y los medios que antes le cerraban las puertas las tienen abiertas de par en par para Andrés Manuel López Obrador. Ya no hay aquel tache que le ponían antes porque no tenía oportunidades. Ahora lo ven como el hombre que está más posicionado para ganar. Y entonces, no sé, se va a ver algo insólito. ¿Cómo se nota hasta en la actitud, ¿no? de algunos medios de comunicación? Y luego él, en lo particular, ya no se está comportando como un candidato con opción de ganar. No. Casi como presidente virtual y triunfador de la elección. Él ya pone condiciones, ya está explicando su plan de gobierno, ya está diciendo hasta que de las 4 reformas que va a sufrir, la cuarta es la de él. La primera fue la independencia, la segunda la revolución, luego la constitución, luego la revolución y ahora la de él. Y dice, no va a haber cambios de reformas constitucionales, quizá a la mitad del sexenio. Ya está definiendo cosas. Le dice, no voy a perseguir a nadie hasta el 30 de junio. A ver qué hacen, no voy a hacer una cacería de brujas. Pero todas las denuncias que estén... Primero de julio, el que la meta la pata, la paga. Entonces dices tú, espérate, ya está sentenciando. O sea, la actitud de él es ya de una seguridad impresionante. Ahora, su problema es que alcance la mayoría en el Congreso de la Unión, porque si no, en el Congreso de la Unión... Ahí se va a atorar. Lo paran como a Fox, el de las ocurrencias. Aunque ya dijo o que... negocia como Calderón. Ya dijo que habrá otras alternativas, ¿no? Por la vía de bandos y decisiones administrativas para suplir eventualmente una falta de mayoría en el Poder Legislativo. Pero la apuesta es a llevarse todo el carro completo. Pues sí, pero tiene declaraciones así que dejan estupefactas a la gente. Atrás el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Y lo dice, no, siempre no, pero solamente que lo financien los empresarios. Bueno, ya cambió.
y luego empieza a llamarles hasta, ¿cómo les dice? No quiero decirle a los empresarios, los baja así de negociadores de la política y aprovechándose que son los grandes negociantes del sistema. Los rapaces, ¿no? Y empieza a abrir una brecha de entre ricos y pobres en esta elección, gravísimo, porque México no puede dividirse entre ricos y pobres, aunque las desigualdades sí los marquen. Entonces eso ha puesto en jaque muchas cosas y se ha reflejado un poco en la paridad del dólar, que hemos visto que súbitamente en unos cuantos días se fue el dólar hacia arriba cuando ya tiene una estabilidad de 17.40, 17.30, y ahorita andamos sobre los 18 y fracción. Y mientras tanto en el mercado libre. Sí. Mientras tanto el candidato oficial, ¿no? José Antonio Meade, que caray, por más esfuerzo que haga, no logra remontar porque pues evidentemente su mayor lastre y peso es ese, pues es la franquicia del partido, ¿no? Que lo postula. Yo creo que es un buen hombre, un hombre muy experimentado, pero la gran pregunta es, ¿podrá cambiar efectivamente el sistema si el sistema fue el que lo puso? Ese es el defecto de él, no es nada grave, porque sí está limpio el hombre. Aparentemente, aunque ya ves, por lo menos en la entrevista que le vimos y que me pareció muy, muy interesante, la que le hicieron los señores de Milenio a Pepe Meade, lo cierto es que con toda esa característica personal que ha venido vendiéndonos en campaña, por un momento perdió la vertical y la ecuanimidad y enfrentó cuestionamientos durísimos, severos, de veras, porque creo que los entrevistadores no terminaron de creerle que él no tenía nada que ver con la estafa maestra y que no podían entender que no hiciera un deslinde de la administración priista y de la de Peña Nieto, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo te lo digo con todo respeto, ¿no? Es imposible que rompa con el sistema desde ahorita. No, bueno. Yo te lo digo sinceramente. Ya ves que era una alternativa, ¿no? Era una opción en algunos momentos el deslinde, ¿no? Un poco, ¿no? Marcar distancia. Todos hemos trabajado en empresas. Ajá. Y no podemos quebrar las reglas de la empresa. Tenemos que acatar la orden, nos guste o no nos guste. Esa es la diferencia ahorita de lo que está pasando. Quizá después del 1 de julio, si tuviera la posibilidad de un triunfo, podría definir muchas cosas que ahorita no puede decir. No le conviene decir. Me parece que Pepe Meade podría haber sido un candidato de otra opción en todo caso, ¿no? Porque ir por el partido más desgastado en este momento, que es el que representa el PRI, ha sido un verdadero problema para que pueda despegar. Quizá en otras condiciones Pepe Meade seguramente podría sonar mucho más atractivo y convincente como candidato presidencial que en esta condición actual y como candidato del PRI, ¿no? Pues es que todas las condiciones están adversas, inclusive para los demás partidos, también en la otra coalición. Y luego te lo digo también sinceramente, los independientes ni siquiera han prendido. No, hombre. Digo, ocurrencias como las del Bronco, pues sí son llamativas, pero no me convence para que la gente diga voy a salir a votar por él porque le vamos a echar la mano a todos los rateros. Vamos a tener un país de mancos. No, la verdad es que yo me pregunto si verdaderamente el Bronco tiene claro el suelo que pisa, ¿no? Porque pues los números son clarísimos, no levanta, está abajo de Margarita, no despega, ¿no? Muy contentito, pero frente a una realidad como esa, ¿a poco no se plantea qué caramba sigue haciendo ahí en la contienda, no? Yo creo que es parte de su papel protagónico. Ellos son políticos, no se te olvide la calidad del político. El político busca luces, busca que lo volteen a ver y no deja de ser una figura pública. Y si Andrés Manuel se aventó 3 veces, ¿por qué no voy a empezar con esta? Yo te lo digo en serio. No sé. Es que todos le apuestan al desgaste inmediato del que va a entrar en el gobierno. Este gobierno se desgastó excesivamente. Pero cuando llegó Peña Nieto, todo el mundo decía, ay, ya que se vaya el PAN, a ver si regresan los cánones del crecimiento económico como fue en el pasado. Pues no se dio.
o se dio en la macroeconomía, pero en la microeconomía no. Entonces, eso está pasando ahorita. Entonces, le va a apostar el Bronco, digo, yo así lo veo, ¿verdad? Como un político que quiere trascender, irse posicionando para lo que siga, porque, pues lógico, el que va a entrar también se va a volver a desgastar. Y dependiendo de la política internacional que aplique, porque no puede ser, digo, es un hecho histórico. La izquierda está cayendo en toda América Latina. Se acaba la época de Castro, muere Castro, deja a su hermano, y ahora su hermano pues tiene que entregar el poder a un nuevo presidente. Y en Venezuela, pues que era el último reducto, pues muere Hugo Chávez, se lo deja a Maduro, Maduro la riega y tiene el país medio incendiado y controlado por el ejército. Pero mientras las izquierdas están cayendo, en México va a llegar la izquierda. Dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Hay cosas que solo se pueden explicar en este momento de tanta crispación y tanto voto emocional, ¿no? Sí. Mira, nos comparte un comentario Bernardo García desde Mexicali. Está viéndonos desde Mexicali. Dice que las variables económicas no están como dijeron en el programa, que las partidas presupuestales no se usan como se requieren y que seguramente por los problemas en el país está seguro que la gente va a votar por AMLO. Como ejemplo tiene un tío que trabaja en destilerías y el litro de gasolina se vende a 3 y 4.20, y ¿por qué no lo venden así aquí? Es el comentario de don Bernardo García, que nos está viendo desde Mexicali, cosa que agradecemos su intervención, su participación. Pues es parte de sí, ¿no? Inclusive nosotros sabemos que el precio de la gasolina está inflado porque el 40% es IEPS, entonces eso encarece la gasolina. Sí, claro. Segundo efecto, en Tijuana no hay subsidio a la gasolina es más barata en el resto de otros estados, y el colindando con Texas es más barata que todas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y a Tijuana no le dan porque dicen, no, es que Tijuana tiene otra calidad de competitividad y no les afecta tanto. Entonces, sí, por eso pagamos la gasolina más cara del país. No es justo. No, por supuesto. Don Ramiro Domínguez, arriba los perros de la frontera y Santos Laguna, saludos desde Durango. Nos ven desde Durango. Don Ramiro, muchas gracias. Guadalupe Rico, feliz días a todas las mamás, abrazos. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos. Nos están viendo en este momento a través de Facebook Live. Y también está con nosotros José Enrique Coronel, Ramiro Domínguez, María de la Luz Osuna. Muchísimas gracias por sus comentarios. Qué maravilla, ¿no? Poder interactuar con los que... Luego tenemos mañana escuchan, llega... Mañana probablemente llega. llego en la noche, porque hay Sí. un desayuno a las 8 de la mañana. Llega Mid a tratar de levantar sus preferencias electorales en la frontera, donde pues están todavía un poquito niveladas en comparación al centro y el sur del país, que claro. se va todo para la izquierda. Pero ahorita el ánimo de la gente en la calle, si lo ves, es que quieren que gane Cholos hoy en la tarde noche, que le gane a Toluca para que estemos en la final de la MX. ¿Ya ve? ¿Dónde está realmente? Esa es la verdad. El 20 de mayo va a ser la final. Entonces, toda la atención está puesta en ese. Inclusive el INE no se había dado cuenta o no había percatado los horarios y tuvo que mover el debate presidencial, bajarlo 1 hora y subir al fútbol 1 hora antes para que no se empataran, porque entonces todo el mundo iba a ver el fútbol y no el debate. Entonces te digo, las preferencias electorales son una cosa, pero el ánimo de la gente está en otra. Ahorita el fútbol trae a todo el mundo caliente. A mí sí me gustaría, como tijuanense, que Cholos estuviera en la final. Digo, ojalá y le gane a Toluca primero, y luego vamos a ver cómo le va a la América también. Pero bueno, por lo pronto, el viernes temprano, mañana llega, bueno, posiblemente hoy en la noche. Pues es que para estar a las 8 de la mañana. ¿Qué no iba a ser a las 9 finalmente el desayuno? No, bueno, hay un desayuno con empresarios. Ajá. Y con el de la Cámara Radio y Televisión. Ajá. Y luego se va a Tijuana Innovadora, donde ahí se llama 9:30, 10, ¿no? Un foro que se llama Reflexión México. Así Escucha y decide. Ese es a las 9:30, va a ser a la hora que están citando a las 8:30 en el Club Campestre para que empiece a 9:30.
Y de ahí se va a Ensenada, a la reunión con una reunión con empresarios. todos los empresarios del estado. Y luego se va a Tecate a una asamblea con todo el periodismo del estado, donde va a hacer sus compromisos políticos en Tecate. Antes del debate. No, el debate es el día 20. Por eso digo, una decisión inteligente me parece la de plantear desde antes del debate sus compromisos aquí con Baja California, ¿no? Pues todos los votos suman, todos cuentan. También quiere convencer a una parte del electorado de Baja California, porque hasta Pero él ya tiene ganado al sector empresarial, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Por lógica, pues están chocando con AMLO. Sí, por supuesto, hombre. Y aunque no dudo que efectivamente José Antonio Meade pudiera remontar un poco en las preferencias electorales después de los cambios que hicieron en el Comité Nacional, pues parece muy poco probable que logre la diferencia que necesita siquiera para alcanzar a Anaya, ¿no? En el segundo lugar. Imagínate nomás. Sí, qué penita, ¿no? Está muy fuerte. Qué pena, de veras. Es obvio que está haciendo su chamba como candidato, pero pues hay cosas que cómo puede modificar en el ánimo de los electores si claramente los ciudadanos lo que quieren es ya un cambio. No les, como tú decías hace un momento, no les interesa escuchar otra cosa que no sea que ya se van. Que ya se vayan. Así. Sí, digo, así si lo platicas con ellos, dicen, no, mira, yo no sé nada. Ya, que se vayan. Así lo dicen. Sí. Entonces. Y hablan de todos los gobiernos, no nomás en la particular de uno, porque ya hartaron todos. ¿No? Es que los saqueos del erario público y los escándalos de corrupción, la impunidad, la forma en que crece la violencia y algunas malas decisiones de gobierno, las desigualdades sociales están afectando muchísimo y la gente está muy lastimada. Y más cuando llegan asuntos como el del asesinato de este empresario de la construcción este fin de semana aquí en Otay, ¿no? Que todavía están preguntándose si puede tratarse de un asesinato ligado a un intento de cobro de piso, o revancha, venganza por intento de cobro de piso o alguna cosa parecida, ¿no? Los empresarios de la construcción están así a la expectativa, esperando qué va a determinar la autoridad, si es efectivamente por un asunto de esa naturaleza o es más en el terreno de lo personal, pero pues se trata de un empresario de la construcción ejecutado ahí a ojos de todo mundo aquí en Otay, y estamos hablando entonces ya de un asunto de alto impacto, ¿no? que pone nerviosos sobre todo estos grupos empresariales como el de la construcción, que es importante, que tiene mucho peso en la economía de la región y también políticamente, pues, imagínate nada más, ¿no? Con ese clima de inseguridad y una actuación de la autoridad que parece estar, no sé, que como si le corriera a tole por las venas, no, porque no da resultados, porque finalmente es lo que la gente quiere, resultados, ¿no? Y no se están produciendo. Entonces el horno no está para bollos, la gente está muy molesta y este es su momento, esos son sus 5 minutos para expresar el desahogo, ¿no? Y lo vamos a ver el día 20 en el debate. ¿Vas a estar ahí, tocayo? ¿No? No, probablemente no. No creo que vaya. No por esto. Es que tengo que estar a la misma hora en redacción, porque hay que jerarquizar, corretear y cerrar. Entonces, desde allá no voy a poder cabecear, y te voy a decir algo. Si estás en el debate, si para llegar te vas a tardar 1 hora y otra en regresar, definitivamente no te da para trabajar. Entonces, de cualquier forma, el debate lo vamos a ver en televisión en forma inmediata, como si estuviéramos ahí. Entonces, va a haber sala ahí de prensa. Sí, hay una sala de prensa y hay una sala de los invitados, y luego aparte los asesores que trae él y sus invitados están en diferentes salitas, van a estar ahí, y el Estado Mayor Presidencial va a controlar el orden y la seguridad de la zona. ¿Y por qué? Por más en particular y en especial porque
En Tijuana sucedió en 94 el asesinato de Colosio. O sea, el Estado Mayor Presidencial desde hace muchos años tiene en foco rojo a Tijuana. Por eso hasta ahorita ningún presidente de la República después de lo de Colosio se ha quedado a pernoctar en Tijuana. Se los llevan a Mexicali, Ensenada o a otro lado, pero no se quedan aquí. Es algo pues que tienen que cuidar muchísimo. Desde luego. Aunque pudieran hacer otras cosas, no deja de ser algo inquietante. Hay muchos factores que se dan precisamente en la frontera. Sí, no se van a arriesgar con, imagínate, con hasta todo. Pudiera haber esta extraterritorialidad. Ándale, eventualmente. Acuérdate que ¿no? Mario Aburto también estuvo en Los Ángeles y su familia vive en Los Ángeles. Sí, cómo no. Entonces hay muchas cosas, muchos fenómenos que no son fáciles de controlar. Y por lo menos el acceso a este lugar sí va a estar muy controlado. Sí. No habrá acceso ni al foro, solo van a estar ahí los 40 y tantos, ¿no? 42, de 42 a 60 dijo más o menos, Nasif, ¿no? Que es el encargado de debates. Y entonces son los únicos que van a estar ahí y por supuesto el personal de producción, porque para todo efecto práctico es esencialmente una transmisión de televisión y eso va a ser un foro televisivo básicamente, y el manejo que le están dando es de tal naturaleza, así que la seguridad va a estar pero a su tope, ¿no? Y toda la seguridad efectivamente a cargo del Estado Mayor Presidencial. Nadie entra, nadie sale. Será un par de días antes cuando el INE explique con mayor detalle a los reporteros la logística para el manejo, los accesos, etcétera, ¿no? Porque ciertamente no vamos a tener acceso, cuando mucho, que era algo que nos explicaban, cuando mucho podríamos abordar a los candidatos antes, a su arribo al lugar, si es que ellos aceptan algún banquetazo, ¿no? Una entrevista banquetera antes o al final, incluso si alguno de ellos desea dirigir algunas palabras, ofrecer alguna conferencia de prensa en el área habilitada para los medios, justamente, ¿no? En la sala de prensa. Así es. Entonces, y yo sigo viendo a Andrés Manuel López Obrador como el que va ganando, y como en los partidos de fútbol, ¿no? Sí. Además se trata de mantener la defensiva, que ándale, ¿no? No atacar, nomás con que no te goleen. Administrando. Sí, pero ¿no? sí, el tema central va a ser la confrontación del empresariado. Digo, es el tema nuevo. Sí. Y luego ellos ven la migración en el centro del país muy diferente a como vemos y entendemos los problemas nosotros en la frontera. Sí. Y ahí está el combate al crimen transnacional, que va a ser uno de los temas, el asunto de la migración y los derechos humanos, que son temas torales y que ellos los ven diferentes desde la capital del país. Sí, cómo no. Entonces, por lo mismo será muy interesante ver qué propuesta concreta van a tener los aspirantes presidenciales en este renglón, y sobre todo por las implicaciones que puede tener para los fronterizos una política nacional en estos temas concretos, pero considerando también las variables de la región, ¿no? Sí, es que mira, nosotros en la frontera siempre hemos tenido la incomprensión federal. Sí, no es nueva, No. Ya tienes muchos sexenios en que la frontera la ven como privilegiada, como que somos seres como más calificados económicamente. Y dicen, no, pues, sí, mexicanos de primera nos llegaron a decir. Si hubiera algo que protegiera más a la frontera o le diera el lugar que le corresponde dentro de la competitividad a nivel nacional, esto sería un emporio más grande y seguiría siendo una caja recaudadora más grande de dinero fiscal para México. Pero además deben verlo, la frontera es una alternativa inclusivo para la migración de todo el país. Realmente somos un estado de migrantes. La mayor parte de los residentes de Tijuana, en lo particular, ya no hablo de Mexicali, somos originarios de otros estados. Solamente los nuevos, los más jóvenes y los pequeños han nacido aquí en la ciudad, pero la mayor parte ha venido de fuera, quemó sus naves en su estado y se vino a triunfar a Tijuana, que es una tierra de oportunidades y hay forma de hacer
de progresar. Y el estándar de vida es uno de los más altos del país. Por eso. Pero también el costo, por ¿no? las condiciones. Hay ciudades más caras, pero sí, es una tierra de oportunidades. Solamente el que no quiere trabajar no trabaja. Sí, desde luego. Bueno, difícilmente nos van a entender, ¿no? Sí. Eso está clarísimo, lo han demostrado con las medidas centralistas que han adoptado en materia fiscal, hacendaria en general, en términos generales, las políticas federales que no reconocen las diferencias. Pero en este caso, el tema de la migración, que ha tenido por décadas un enorme impacto en el desarrollo social y económico de la entidad, por ejemplo, y que no ha encontrado eco suficiente en el poder federal, pues para compensar como se ha demandado, ¿no? A través de un fondo de migralidad, recursos federales para poder compensar el amortiguamiento que se hace aquí de tal cantidad de inmigrantes, ¿no? No, pues yo nomás te voy a decir, por ejemplo, decía, no me acuerdo ahorita me voy a acordar, a nosotros nomás nos avisan cuando vienen los migrantes, primero los haitianos, sí, entran por Tapachula, ahora los centroamericanos. Y ahí les van. Es un fenómeno de migración que no habíamos visto nunca. Llegaba poquita gente de otros países. Pero flujos importantes, como los 20,000 haitianos en un año, de los cuales se quedaron 3,500 aquí. No, impresionante y eso. el de ahora centroamericanos que dijeron que eran 600 y todos se han quedado. Flujos dirigidos, ¿no? Sí, hace muchísimos años hay una embarcación que trajo muchos chinos, pero no eran tantos. Y luego hace muchísimos años también, cuando transportaban a unos asiáticos también, que se les escaparon del avión que estaba en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, creo que el flujo más significativo ha sido el de chinos, y ha habido algunos de Oriente Medio, pero grupos pequeños incluso. Sí, pero muy ahora pequeños. Sí estamos viendo cosas impresionantes. Y luego, ¿quién los atiende? La sociedad civil. Así es. Hay muchos albergues que buscan fondos y donativos para sostenerlos, tanto alimentación, techo, cobija, como a veces en seres ropa y otras cosas, porque pues son personas que tienen necesidades y luego los tienen que habilitar para enseñarlos a trabajar. Ahorita, por ejemplo, los haitianos, la mayor parte anda vendiendo cosas en la informalidad en la calle. Sí. Dulces, y algunos en la construcción, otros en los mercados, otros en las cocinas. Sí. Sí, andan todos, pero la mayor parte no traía documentos. El problema de ellos es ese. Porque al principio le dijeron, vénganse a las maquiladoras, les damos trabajo, pero sin documentos, sin calidad migratoria adecuada. Así es. Tienen que tener un registro y luego darle la seguridad social, etcétera. Tiene sus bemoles, no es fácil. Pero el gobierno federal, sin embargo, y no obstante que sabía con antelación que venían a territorio nacional y que además venían rumbo a la frontera norte, no se prepararon con un operativo para atender esto. Lo dejaron suelto en el caso de los haitianos y entraron hasta después a atender este fenómeno, por esta problemática que se puede atribuir a ellos, ¿no? Se puede señalar como responsables, porque era claro que venían hacia acá. Hasta parece que nos lo mandaron intencionalmente. Órale, pues, ¿no? Allá a Tijuana, allá, ¿no? Bueno, es que hay tratados internacionales donde tienen que darles garantías a la migración. De eso se entiende, por entonces, supuesto. Pero sí se las dieron, pero no consideraron la carga social, que también tenía que tener un apoyo para resolver el problema grave. ¿Y en el caso? Eso es lo que se necesita. Está bien, oye, pues bienvenidos, nadie los rechaza. No. Son bienvenidos. No, aquí no es racismo, no tenemos ningún repudio contra nadie que venga de fuera, pero sí necesitan apoyo y a veces no alcanza. Y en el caso de los centroamericanos, aunque ya se puede decir que nos agarraron un poquito más preparados, bueno, la verdad es que lo que nos está indicando este fenómeno es que por lo visto la constante en materia migratoria va a ser la de flujos más o menos grandes que eligen la frontera norte, particularmente Tijuana, por la cercanía, por lo que ellos mismos explicaban respecto a las facilidades de ciertos trámites y gestiones ante la autoridad norteamericana, ¿no? Y que por eso elegían Tijuana en lugar de otras ciudades fronterizas. Y entonces
Esto me parece que prende un foco rojo para las administraciones locales, pero también debiera plantearse desde el nivel federal alguna política que considere esta realidad, y que defina de una vez, y este es un buen momento, la campaña presidencial, que defina qué tipo de políticas o criterios administrativos va a aplicar para atender esta problemática que por lo pronto ya nos pegó desde la llegada de este último grupo, y quién sabe quién sigue en la fila, ¿no? Sí, pero luego... Porque se nos están presentando fenómenos de orden migratorio que solo estábamos viendo en Europa, por ejemplo, en otras regiones del mundo, de grandes grupos de migrantes que entraban y se convertían en un problema todavía muchísimo, por supuesto, mucho más grave que el que estamos enfrentando aquí con los haitianos y demás, ¿no? Pero fíjate, aparte de los extraterritoriales, de los extranjeros, migrantes de otros países, tenemos el fenómeno de la migración de los mexicanos, además, de Guerrero, Michoacán y Chiapas fundamentalmente, que están viniendo. Nosotros llevamos una declaración de Consuelo Pineda, sí, de la dirección del DIF, donde dice que este año han recibido 600 menores de edad no acompañados, que deportó o repatrió la patrulla fronteriza aquí por Tijuana. Imagínate, ¿Sabes lo que es esa cantidad de chamacos? No, es un mundo, es un problema. Desde niños hasta jóvenes. Así es. Entonces, está hablando de problemas graves. Y ellos se vienen también por la falta de oportunidades y los peligros que hay en esos estados. Y la pobreza. En Chiapas, sobre todo, la pobreza. Tan pues solo vienen huyendo de eso, y ¿dónde quedan? Sí, creo que el tema migratorio se está convirtiendo en un tema clave para nuestra región, y está rebasando a las autoridades locales, porque tradicionalmente la infraestructura institucional no estaba diseñada para flujos grandes de migrantes, tampoco para grandes cantidades de deportados, ¿no? Y los flujos de connacionales en tránsito a los Estados Unidos, que son o deportados o que son detenidos antes siquiera de poder cruzar, y se quedan varados, y entonces se suman a la carga social, al problema social que representa tanta gente sin nada, sin lugar donde dormir, sin satisfactores básicos. Y luego ¿no? tenemos problemas muy graves. ¿Eh? El desabasto de medicamentos y de personal médico, enfermera y equipo en los hospitales. Esa es otra. Que se está reflejando fundamentalmente, por ejemplo, en Cruz Roja, que como no hay equipos en los hospitales, les retienen las camillas donde llevan a los heridos o a los enfermos, y se quedan con ellas porque no tienen dónde ponerlos, y paralizan las ambulancias y paralizan por consecuencia la respuesta para otras emergencias que hay en la ciudad, que además se han incrementado con la ola de violencia. Ah, ¿cómo no? Entonces, vi una declaración del presidente de Cruz Roja donde le pedía al sector salud, ojalá y Tolento o el que esté de secretario de salud ahora, de una respuesta. Trejo Dosal. Era Trejo, perdón. Sí, ahora es Trejo. De que las instituciones de salud reciban a los enfermos que no van de emergencia heridos o baleados o penetrados por alguna arma punzocortante, que son enfermos de alta presión, diabetes o golpes de atropellamiento, menores, pues enfermos menores, que lo reciben en los centros de salud y en otros lugares, para no tener que llevarlos hasta la Cruz Roja y luego de ahí al Hospital General, porque ya no tienen capacidad para atender a tanta gente. Entonces digo, está esto bien revuelto, y luego nos están echando una poquita de carga más. Imagínate nada más, tocayo. Sí. Pues por lo pronto se nos ha acabado el tiempo, tocayo. Muy bien. Solo nos resta el tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión. Quede bien claro, porque ya me quieres dar chicharrón. No, tocayo, para nada, porque te vas a quedar con nosotros, ¿no? No, ya me voy. Ahí está pues, tocayo. Mira, para empezar, hoy es Día de las Madres, y si no llego a comer a la generala, me cuesta la vida. ¿A qué me quedo?
No, es un riesgo muy alto que no queremos que vayas a enfrentar, tocayo, ¿no? Por lo pronto, pues a nosotros nos resta agradecer solamente la sintonía de los amigos de Mexicali que nos escuchan a través de la 1120 de la Radio Contigo, y también nuestro agradecimiento a quienes nos ven y escuchan a través de CNR Estatal, Canal 73, y quienes nos han estado siguiendo en la transmisión vía Facebook Live. Quédese con nosotros, tenemos más, por supuesto, viene el espacio dedicado a la cobertura del proceso electoral, hoy con un invitado. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.